continuando en esta Casa No es Hotel, haciendo una breve evaluación sobre el paso del Dakar por Bolivia. Quiero empezar contigo, Iván. Mostraste tu poca simpatía hacia el Dakar. ¿Tu preocupación radicaba en temas culturales, temas ambientales, o era un afán, o era parte de hacer una estrategia de oposición? Yo creo que la idea de que uno se tiene que oponer porque piensa diferente que el gobierno, a cualquier cosa que él hace el gobierno, es equivocado. Es decir, normalmente el gobierno tiende a que todos tenemos que opinar igualito, y cualquier discrepancia que uno tenga ya lo coloca en la bolsa del enemigo, y no es así. Yo tengo mis puntos de vista y te voy a decir sobre el Dakar. Voy a explicar después mis otros argumentos, pero sería innegable, sería ciego, mezquino decir que fue un evento importante, un evento que unió a los bolivianos. Por eso cuando tú me preguntaste qué titularía, utilicé 3 verbos y una pregunta. Voy a hablar primero sobre los 3 verbos y luego la pregunta. El Dakar pasó, una cosa que parecía que no iba a ser posible, se hizo posible. Gracias al presidente, sí, pero también hay que señalar que el señor que está enfermo, don Armin Franulik, ¿no?, fue el pionero de hacer. Es decir, no es una acción de un gobierno, sino que es una cosa, pero pasó. Y hay que poner en su verdadera dimensión el esfuerzo que se ha hecho para hacer aquello. Triunfó, por supuesto. O sea, yo estuve ese día, y voy a dar mi opinión después sobre tres versiones. Una de Verónica Vargas, que publicó una bonita columna en el Face, ¿no? Ella estuvo allá. Otra de Osmar Sánchez y otra de mi cuñado y su familia, que contrataron el Expreso del Sur, un servicio realmente excelente, que los llevaron hasta la frontera, o sea, en el tren. Y ellos me contaron, voy a después decir mi punto. Triunfó. Y yo estaba ese momento, estaba en siglo XX, y te puedes imaginar que en siglo XX en Yayagua la gente estaba pegado al televisor y hablaban como si supieran de fútbol, hablan del Patronelli, hablaban así con un entusiasmo. Entonces ese es un tema, y unió a los bolivianos, por eso era el tercer verbo que utilizaba. La gobernación de Santa Cruz llevó un stand, uno de los stands más grandes que hubo de todas las gobernaciones, llevó al Dakar. Yo le pregunté a la responsable, la señora Parada, cómo hicieron, y me dijo, este es un evento más allá de los partidos, este es un evento para mostrar el país, y Bolivia y Santa Cruz es parte de Bolivia. Entonces creo que unió, todos los bolivianos nos hemos sentido unidos. Entonces me refiero a estos tres verbos: pasó, triunfó y unió. Después vamos a preguntar con lo que cerraba mi titular: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, Iván? Eso quisiera dejarlo para el final. Más bien, analicemos el Dakar primeramente. Bueno, nada, entonces continuamos contigo, estimado Aldo. Tú, como periodista deportivo de muy larga trayectoria, quisiera que me dimensiones el paso del Dakar, es decir, a nivel deportivo, a nivel ¿qué ha significado que el Dakar pase por Bolivia? Bueno, vamos a comenzar. Quizás las comparaciones son odiosas en todo tipo de temas, pero no voy a comparar, pero voy a tratar de encontrar alguna similitud con lo que se vivió en el 93, por ejemplo, ¿no? Aquella selección, aquella clasificación al Mundial de 94, pero fue por partes, ¿no? Porque creo que llegaba un fin de semana, jugaba Bolivia, ganaba y el país se unía. Pero en esta oportunidad, lo que yo he podido apreciar, sobre todo con ese paso por Bolivia, porque tuvimos la oportunidad de sobrevolar toda la ruta desde el ingreso a nuestro país, realmente era increíble, y es lo que hoy decía el Chavo Salvatierra, su llegada. Creo que es lo que te partió el corazón, de ver a tanta, pero tanta gente que se dio modos de sacar su bandera y de acomodarse en la ruta del Dakar. Yo me quedé corto a la hora de mandar un despacho y decir de que el día que arribó el Dakar en Uyuni habían 80.000 personas, y no es cierto, había más de 120.000 personas, y eran de todas las ciudades, de todos los departamentos, inclusive de muchas nacionalidades. Entonces, Fox hace alusión al tema de la altura. ¿Qué significancia tiene el tema de la altura en este tipo de carrera? Bueno, yo no voy a ir en contra de Fox, pero me voy a agarrar de un título, de un pie de pantalla, que en algún momento se hizo un comentario de que la gobernación de Cochabamba había emitido una publicidad en Fox, y Fox se dejó llevar por aquello y decían que el Salar de Uyuni estaba en Cochabamba.
Entonces son cosas que realmente te golpean y sacas una conclusión de decir mejor no les presto importancia, porque si se manejan de esa manera, preferible es no tomarlos en cuenta para el comentario, ¿no? A propósito de ese tema, me permites, mi cuñado, que tuvo la posibilidad de estar en campamento, yo hablaba, porque Fox hablaba mucho del, ellos no llaman mal de la altura, del apunamiento, ¿no ves? Ajá, el apunamiento. Y yo le preguntaba, oye, ¿pudiste? No, hermano, sabes que allá los corredores hablaban del recibimiento, hablaban del espectáculo, hablaban de la naturaleza, de todo, pero en ningún momento él, mi cuñado me dijo, yo he escuchado esto del apunamiento, y me dije, además, ¿qué es apunamiento? El mal de altura. No, los de Fox, los que tenían problemas de altura en los relatores... Claro, los periodistas, porque en realidad, motociclista que llegaba o piloto de cuadra, lo primero que hacía era agradecer a Bolivia. E inclusive cuando tuvimos la chance de ingresar al vivac, al recinto donde descansaron los pilotos, cada uno no paraba de sacarse las fotografías hasta con los soldaditos de la pre-militar. Entonces ellos quedaron maravillados, pero de una manera espectacular. Pero a la vez con alguito más, porque se quedaron con un vacío al no poder cruzar el salar, ¿no? Porque creo que esa era la meta, de que los motociclistas pasen por el salar, pero este tema de la lluvia impidió aquello, porque fue algo que todos esperábamos, porque era un espectáculo que sin duda alguna hizo que todos se preparen la cámara, ¿no? Gracias. Hugo, querido, ¿qué peso político tiene el Dakar para el país? Yo creo que muy grande porque contrariamente al pasado, y qué bien que toques al tema de Armin Franolic, Iván, es decir, teníamos un Estado tan miserable, tan con poca plata, sin sueños, que era incapaz de hacer realidad el sueño de corredores, ¿no? Que ha sido un gran corredor, Armin Franolic. Y creo que eso lo que pone en evidencia es que estamos en un momento distinto a los primeros años del presidente Morales. Los primeros años han sido de atrincheramiento, de defender con la movilización social y con la iniciativa gubernamental todas las posiciones antidemocráticas, anticonstitucionales de un sector de la oposición, y todos sabemos cuáles son parte de los que han ido hoy a Santa Cruz con su stand, ¿no? Y ese ha sido un primer momento. En este segundo momento lo que se ve es un Estado plurinacional que se irradia en profundidad y en extensión, que se irradia no solo con medidas políticas, digamos en el sentido estricto de la palabra, sino más bien con políticas estatales en términos de abrir la posibilidad para que el boliviano sueñe desde la cultura, sueñe desde el deporte, sueñe desde su integración al mundo, por ejemplo, a través del satélite, ¿no? Es decir, rompe los mitos que Bolivia no era un país con capacidad de hacer cosas que solamente eran para unos cuantos países en el mundo, por lo menos en América Latina. Y en cuanto al Dakar, yo creo que fue capaz de unir al país, de demostrarle que los bolivianos estamos en una etapa distinta, estamos en una etapa en la que se están materializando la Constitución, y la Constitución tiene una filosofía, la filosofía del vivir bien, y esa filosofía implica también ser felices, gozar, y gozar en todo, absolutamente todo. Gozar desde el doble aguinaldo, las políticas de redistribución de la riqueza social, hasta gozar, ¿no es cierto?, en eventos tan importantes como estos. Sería una mezquindad, y qué bueno que Iván no forme parte de este grupo de, digamos, de sectores o políticos o analistas que a veces, con tal de oponerse al presidente Morales, se oponen a todo. Esta iniciativa no se hubiera hecho posible sin el presidente Morales, sin el Estado plurinacional y sin ese proceso de expansión al cual estoy haciendo referencia. Me permites, yo, a propósito, porque también el exitismo de nuestro amigo que forma parte del proceso de cambio nos puede llevar a hacer perder la perspectiva, ¿no? Yo encontré en el Facebook dos de esos, ¿cómo se llama?, que ponen los dos nicks, dos opiniones, dos comentarios que pone la gente, tres en realidad. Uno que decía,
¿en qué moto corre nuestro presidente? Porque se lo nombra más que al Chavo ya no sigue. Yo creo que el uso y abuso, una de las cosas malas que ponen, por ejemplo, Osman Sánchez, dice, entre lo feo del Dakar, lo feo que nuestras autoridades hayan aprovechado en exceso esta oportunidad para realizar una exposición política y mediática innecesaria, inoportuna. La otra es, qué gran despliegue de Canal 7, pero es como tener 30 cámaras en el Siles, en el estadio Hernando Siles, y no entender el partido. Es decir, y el otro final que dice, como opositor viendo el Dakar. Creo que esos tres para mí resumen un poco la verdadera dimensión. Muchos querían que fracases, ¿verdad? Y creo que ahí el interés nacional prima. Muchos también la han querido sacar, ya astilla demasiado a esta cosa y abusando y usando los instrumentos del Estado. Entonces yo creo que hay que ponerlo en su verdadera dimensión, en la dimensión que lo han puesto los deportistas, en la dimensión que lo ha puesto el país, cambas, chapacos, cruceños, y porque igual que la selección, y no es tu comparación, no es exagerada. Es decir, cuando Bolivia tiene un reto, todos los bolivianos estamos detrás y todos respaldamos, y la presencia de la gobernación de Santa Cruz en este evento, y como las otras gobernaciones, no es un ventajismo político, sino que es, oye, nos subamos al carro todos, porque este carro es el que estamos mostrando al mundo, ¿no? Por eso después habrá que... Pero lo que no entiendo, continuando con tu razonamiento, es decir, ¿por qué objetas la presencia del presidente, ¿no?, de ministros, y no objetas con esa, ni siquiera, no te diré con relativa crítica a la presencia de la gobernación? Es decir, el presidente del Estado plurinacional tiene tanto derecho, y quizá mucho más derecho, en términos de que fue el gran impulsor de esta competencia, del paso de esta competencia, como la tiene el señor Costas, como la tiene cualquier boliviano. Es decir, el Estado plurinacional te está invitando no solo a soñar, lo que te está demostrando es que está tomando políticas públicas, ¿no?, iniciativas estatales para todos los bolivianos. Yo no entiendo, porque claro, me dices a mí, bueno... No, lo que no estamos criticando que está el presidente, lo que estamos criticando es el abuso, el exceso. ¿Quién mide el exceso? Bueno, la gente, pues, lo que te estoy diciendo, lo que dice la gente. Es decir, la gente es una abstracción. Te voy a poner la diferencia. Los ministros, las movilidades que han puesto en las gobernaciones, ¿es del bolsillo de la gente? Mi cuñado, el señor Osman Sánchez, la señora Verónica Vargas, han ido con su plata. Pero ¿cuántas movilidades de las gobernaciones con pasajes pagados, viáticos pagados, han ido? ¿Eso te parece bien? Y no está mal que vayan las gobernaciones, pero que vayan equipos suficientes, como fue la de Santa Cruz, que llevaron 15 personas. Pero ha habido en otras gobernaciones que maneja el oficialismo que han llevado 3, 4 flotas. Es decir, yo no estoy en contra de que vayamos. El problema es el exceso. Y cuando hablo yo del presidente, pucha, como sería mezquino, oye, nuestro presidente tiene que estar. ¿Cómo que no va a estar? Pero es el exceso, el abuso, la sobreexposición. Entonces, una cosa que uno tiene que agradecer y la gente termina siendo contraproducente. A eso me refiero. Cuidado, no estoy diciendo que no tiene que estar y que los ministros no tienen que estar, pero hay ministros, hermano, que viajan unas comodidades mortales, discúlpame, utilizando recursos del Estado. Que sea de su bolsillo, yo no tengo ningún problema. Hay ministros que viajan como no viajaban nunca antes. Claro, porque antes no había plata. Claro, es decir, exactamente, porque era un país, un Estado tan pobre, pero lo que estás tú diciéndome el efecto, pero no la causa, ¿no? Producto de un modelo que descuartizó este país. Pero bueno, no nos metamos en eso, estamos hablando del Dakar, aunque el Dakar al mismo tiempo es la expresión concreta, ¿no?, de la realización de sueños, y por eso he empezado por Armin Franolic, de la realización de sueños de personas que en el pasado no podían tener en esos estados el apoyo que hoy tienen. En lo estrictamente deportivo, estimado Aldo, ¿se potencia Bolivia? ¿Tú crees que hay a partir del Dakar un mayor impulso, apoyo a nuestros deportistas? De hecho, creo que el Dakar es un fenómeno, porque así lo voy a denominar, pero gigantesco en el área deportiva, porque no quiero meterme al área política porque no es mi área.
Creo que por ahí hablaban de las gobernaciones, porque estuvieron la mayoría de las gobernaciones. Yo veía, por ejemplo, una carpa de Tarija donde te puede servir un rico vino, un chancho a la cruz, o podías ir a la gobernación de Potosí, de Chuquisaca. Se hizo una feria que de cierta manera creo que también fue un buen momento para mostrar lo que tiene en realidad Bolivia. Estuvo el Departamento de La Paz, pero también en esta área estuvieron muchos periodistas, y no solamente de La Paz, sino de Bolivia, especializados o no especializados en el área de los motores. Entonces se aprovechó también el momento, creo que es una ayuda en el área periodística, para que de cierta manera nosotros nos pongamos en la tarea de especializarnos, porque lamentablemente en Bolivia no existe esa chance, por tener solamente al fútbol como deporte profesional, el único, de especializarnos en otras áreas. Entonces, ¿tú crees que el próximo Dakar tengamos un equipo más grande? No, digamos? Pero seguro, o sea, en el nivel deportivo, si hoy tuvimos 8 competidores divididos en diferentes categorías, entre cuadras, coches y motos, yo creo que al año fácilmente vamos a superar el número de 15, porque se van a animar, porque hay mucha gente que estaba emocionada, con muchos deportistas que fueron con sus propios medios a ver lo que es el Dakar. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los acuerdos para el Dakar 2015? Entendemos que Uyuni se constituye, lo he visto en Fox, se constituye una ruta ya oficial del Dakar, ¿no? Entonces, tenemos que el 2015, me imagino que van a volver a pasar las motos, los cuadras, ¿pasan también los autos? Bueno, para comenzar, el Dakar tiene una característica año tras año, no repite ruta. No repite ruta. Exactamente, porque si no le quitarías ese toque que tiene el Dakar. Entonces, si se piensa en Bolivia como anfitrión una vez más del Dakar, tendríamos que hablar quizás por otra ruta. Podría ser por el lado del Chaco o por otros lugares, no sé cómo lo puedan ver. Uyuni ya no vuelve a entrar. Uyuni, claro, Uyuni ya estuvo dentro del mar. Un hecho, ¿no? Exacto, entonces Uyuni ya no tendría la chance de tener al Dakar, a menos que estructuren una nueva ruta que venga por otro lado. Claro. Por otro lado, pero no repite ruta, entonces eso hay que tomar muy en cuenta. Cuidado que la gente empiece a meterse cosas en la cabeza, y además que nada está concreto, porque la gente de la ASO, la gente de y el 2015, nosotros como Bolivia, ¿qué expectativa podemos tener en cuanto al paso del Dakar? Bueno, por lo que se fueron, por ejemplo, Murrak, que es el encargado de Relaciones Internacionales, y Etienne Lavín, que es el encargado general de toda la competencia, se fueron muy contentos, pero a veces uno no se deja llevar por esa alegría o por esa declaración que te dan en Bolivia. Lo que va a suceder es que el próximo marzo van a llegar esta comitiva para brindar su informe de todo lo que se ha tenido con relación al Dakar por Bolivia, y a raíz de aquello recién podríamos decir de que sí tenemos chance de volver a ser anfitriones, porque ya se ha mencionado de que Perú sería nuevamente reincorporado a la ruta del Dakar. Entonces ahí está la cosa, no te digo complicada, pero por ahí de que se puede dar esa alternativa para los organizadores, de que Bolivia pueda proponer otras rutas y otras cosas, donde ahora sí tengamos la chance de tener a todo el Dakar en su conjunto, coches y camiones. Pero por el momento les digo que hasta marzo creo que nadie puede adelantarse a nada. Si el que se anima a especular, que lo haga, pero nada confirmado, ¿no? Muchas gracias. Quédese usted con nosotros, volvemos enseguida. En esta casa no es hotel para hablar del peso político del Dakar.